Bueno, aquí estamos con el AR100. En esta oportunidad vamos a ver algunas pequeñas modificaciones en lo que respecta a la bobina y al núcleo que hemos instalado. Hemos cambiado la disposición anterior, que era un fierro completo, un hilo corrido. Ya lo hemos quitado para cortar el núcleo a lo que se ve aquí, que es bastante más corto y con varillas cobrizadas de acero o de fierro en este caso, que son las que se ocupan en algunos Bedini, pero bastante más finas, con el fin de acotar un poco las corrientes inducidas a un espacio más pequeño y así ganar un poco de eficiencia. Así que vamos a hacer una prueba con este sistema que está montado en una madera. Hemos puesto todas las varillas cobrizadas en el núcleo para cerrar el flujo magnético lo acortamos lo más posible, ¿ya? Y como se ve, gira bastante suave. Hemos quitado los rodamientos para hacer esta prueba, ¿ya? El rodamiento me pesa, hace mucho peso hacia el motor, así que después vamos a hacer una modificación más adelante, pero en este momento lo que nos interesa es ver un poco la eficiencia y vamos a hacer unas medidas al respecto. Así que tenemos la fuente de poder 12 volt, un multitester, ambos fluques van a medir los voltajes y las corrientes en la entrada como en la salida de la bobina. Aquí tenemos unas lámparas de prueba, ya, unas pequeñas cargas, por así decirlo. Estos son unos LED. Y acá tenemos una pequeña bombilla de 6 volt. Ya, la idea de cargar el circuito para probar la eficiencia es que sea como una bombilla resistiva pura. Así el factor de potencia de la parte de alterna se hace más sencillo para calcular. En este caso sería coseno phi igual a 1. No hay desfase de la tensión respecto a la corriente. Por lo tanto el cálculo es más sencillo. Solamente es V por I. La corriente que arroja la bobina versus el voltaje. Lo mismo tenemos acá. Como es continua, es directamente V por I. Tenemos el medidor de revoluciones para poder medir. Y una pequeña tabla, ya, donde vamos a poder anotar ciertos valores. Por ejemplo, el rotor, tal cual como está, lo echamos a andar. Vamos a medir revoluciones, voltaje de entrada, corriente de entrada, vamos a calcular la potencia. Luego le vamos a cargar con una lámpara de 6 volt y vamos a hacer los cálculos tanto de voltaje y corriente en la entrada, voltaje y corriente en la salida. ¿Ok? Por eso tengo in-out. Con estos valores de potencia vamos a hacer el cálculo de eficiencia. Vamos a esperar que se estabilice la corriente. Voltaje, corriente. Vamos a corroborarlo con el voltímetro de arriba. Ahí tenemos 12 volt. Bueno, aquí vamos a anotar nuestros datos. 12 volt. Vamos a leer la corriente. Acá nos dice que son 190 mA. Vamos a ver. Como podemos leer, 189, casi 190 mA. Vamos a poner 0,189. ¿Ok? Ahí tenemos voltaje y corriente en la entrada. Nos faltan las revoluciones. $3.726. Ya. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar la carga. Voy a dejar la corriente conectada para que puedan observar.
esta carga es resistiva pura. La corriente ya nos ha disminuido a 140 mA, de 180 a 0,140. El voltaje sigue siendo 12. De todas maneras, lo vamos a medir. $12, ¿ya? Ahora vamos a proceder a leer la salida. Vamos a aprovechar de leer revoluciones primero. $4.293. Anotamos. Vamos a medir voltaje en la alterna. $5,5354. Vamos a anotar. 5.54 aproximadamente. ¿Ya? Las revoluciones las mismas, 4.293. Y nos falta el dato de corriente. Así que y podemos leer la corriente. 63 mA aproximadamente. 0,062 amperes. ¿Ya? Con este dato ya podemos calcular todo lo que necesitamos para saber qué tanto nos aporta esta pequeña bobina con su núcleo acotado y sin los rodamientos. Las revoluciones vamos a volver a medir. $4.296. Habíamos dado 4.293, pero ese es un margen que se maneja. Bueno, y para finalizar, aquí ya obtenemos nuestra tabla de resumen, que es bastante sencilla. Hemos podido obtener tanto los datos de entrada en corriente continua como en salida en corriente alterna. Y también, adicionalmente, para que se pueda ver la diferencia, sin carga. Eso quiere decir que el rotor ajustado, pero sin aplicarle ninguna lámpara ni ninguna carga, para que podamos ver la diferencia. Entonces, sin carga, nuestras revoluciones llegaron a un máximo de 3.726. El motor estaba alimentado por 12 volts en corriente continua y la corriente son casi 190 mA, lo que nos da una potencia en DC o corriente continua de 2.2 watts aproximadamente. Eficiencia 0% porque no hay carga. Cuando cargamos el sistema obtuvimos los valores tanto de la entrada como de la salida. En DC nuestras revoluciones del rotor subieron a 4.293, un poco más de 500 RPM en comparación a sin carga. El voltaje se mantuvo en 12 volts y nuestra corriente disminuyó a 140 mA, lo que nos bajó la potencia de entrada en corriente continua. ¿Ya? Esto ya es una diferencia notable contra un generador que conocemos clásicamente, que normalmente al aplicar una carga sube la potencia y aumenta la corriente y las revoluciones disminuyen. En este caso aumentaron. ¿Ya? En nuestra salida, como es de corriente alterna, lo importante es realzar que la carga fue una lámpara de 6 volts, ¿ya? De filamento. Esto no nos provoca ningún desfase de la tensión respecto a la corriente, por lo tanto el coseno phi, que es el factor de potencia, es 1, por lo tanto la potencia viene dada por V por I, voltaje versus corriente, ¿ya? Así que en la salida obtuvimos 5.54 volts y una corriente de 62 mA, lo que nos arroja una potencia de 0.34 watts, ¿ya? Eso lo dividimos por la entrada y lo multiplicamos por 100, nos da la eficiencia de un 20.4%, ¿ya? Así que
eso es lo que este pequeño sistema nos está aportando con las nuevas modificaciones. En el primer video no hice hincapié en medidas porque lo interesante era ver cómo aumentaban las revoluciones. A pesar de que eran pocas, aquí le hice unas nuevas modificaciones y se puede ya constatar con medidas y que nadie pueda decir que no, que han aumentado las revoluciones y disminuido la corriente cuando se le aplica carga, ¿ya? Así que eso es importante para seguir adelante. Esta eficiencia es de un 20.4 y en el primer video que les realicé simplemente era del 6%, a pesar de que yo no le mostré la medida, yo ya la había hecho anteriormente. Bueno, para finalizar, vamos a volver a echar a andar nuestro sistema. Ya. Seguimos corroborando. 140 mA, 12 volts. Aproximadamente lo que nos da el instrumento con respecto a lo que nos dice acá el aparato. Ahí enfocamos un poquito mejor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí teníamos una lámpara que es de 12 volts de LED, de 3 watts. Vamos a hacer unas pruebas. Tengan el oído en las revoluciones. Saqué la carga, disminuyeron las RPM y el consumo subió. Dicen como aumenta de RPM, el consumo bajó más aún. Ya está generando obviamente un poco menos de voltaje, pero porque los LED están configurados a 3 volts para aprovechar tanto el ciclo positivo como el ciclo negativo. ¿Ya? Vamos a conectar esta lámpara. ¿Ya? Hemos bajado un poco la corriente. Dependiendo la carga es la aceleración del rotor. ¿Ya? Eso lo expliqué en el foro. Así que con algunas cargas se va a suscitar que acelera más o menos. Y esto lo vamos a poder comprobar ahora. Si hacemos un cortocircuito, toda la corriente va a circular por la bobina. Fíjense la corriente. Aproximadamente 4705 RPM, ya en cortocircuito la bobina.